Llenemos de vida nuestra terraza y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Abracemos fuerte nuestras tradiciones y hagamos de ella el mejor guardián de vida para nuestra temporada de Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Bueno, somos guardianes de vida, somos guardianes del patrimonio también. Agradecemos que estén con nosotros hoy. Tenemos dos invitadas de lujo para este tema que nos ocupa, que es el cuerpo y patrimonio. Digamos lo siguiente. Sandra Pedraza es la primera invitada, antropóloga, doctora en Ciencias de la Educación y Antropología en una universidad en Berlín, Alemania, y profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Sus líneas de trabajo de investigación es cuerpo y emociones, biopolítica, formación del sujeto moderno. Y nuestra otra invitada, Claudia Mayarino, postdoctorante del postdoctorado en alta investigación y educación intercultural de la Universidad de San Buenaventura, Cali, doctora en educación del doctorado institucional en educación en la Universidad Pedagógica Nacional y Universidad del Valle, fundadora y directora de Mutanza, danza contemporánea hace 20 años. Actualmente es profesora de la Facultad de Arte Integral de la Universidad del Valle y profesora invitada en la Universidad Pedagógica Nacional, San Buenaventura y la Universidad de los Llanos, entre otras. De lujo, definitivamente de lujo. Bueno, el tema de hoy, el tema del cuerpo como objeto de estudio. Realmente entendemos que hay público, Sandra y Claudia, entendemos que hay un público interesado y quizás especializado, pero me gustaría que cuando se participe, lograr un lenguaje sencillo. Estamos tratando de poner en la mesa, en la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Patrimonio, este tema que es tan interesante, y gracias mil por aceptar esta invitación. Yo voy a quedar más bien callado, voy a provocar con un par de epígrafes de David Le Breton. El primero es: el cuerpo es una materia inagotable de prácticas sociales. Y el otro, la condición humana es corporal. Ahí les dejo esos dos elementos para que arranquemos. Ustedes dirán en el orden, si quieres Sandra o Claudia, las escuchamos y será un deleite para nosotros. Bienvenidas siempre. Gracias. Bueno, pues voy a comenzar primero con un saludo de agradecimiento muy especial a Alexander Arias, con quien nos conocimos ya hace varios años. Un gusto, Alexander, y muchísimas gracias por la invitación, también al programa de la Secretaría de Cultura de Cali, y pues un gusto también encontrarnos con Claudia, con quien también, con Claudia sí que nos conocemos, mejor dicho, hace muchísimos años, así que pues es un gusto encontrarnos siempre aquí. Claro, quiero retomar entonces estas dos digamos, citas del profesor Le Breton, que es, digamos, uno de los antropólogos que son leídos y que tienen mayor acogida, yo diría, en América Latina. Creo que él nos está recordando algo que ha sido, pues, digamos, muy interesante para mí, que es una cuestión que yo también he encontrado como central. Y es que sin duda alguna, digamos, nuestra percepción contemporánea sobre el cuerpo es en sí misma un fenómeno, ¿no es cierto? Porque uno siempre puede preguntarse, o sea, ¿por qué le estamos prestando tanta atención a algo que parece tan obvio y natural, ¿no es cierto? No podemos decir que tener el cuerpo o que las prácticas corporales sean algo nuevo, pues porque de ninguna manera podríamos pensar de esa forma, ¿no es cierto? Desde luego los seres humanos somos seres encarnados,
digamos, eso hoy es casi una verdad de perogrullo, como que viene a veces a sobrar decirlo, y no obstante, pues esa es la cuestión que creo que Le Breton nos está recordando, ¿no es cierto? Básicamente, la percepción contemporánea es sensible al hecho de que los seres humanos somos seres encarnados, de que hay una forma corporal en toda nuestra actividad. Y ahora lo que hemos hecho en los últimos, digamos, décadas, yo diría que esto es un movimiento que en Colombia, sobre todo en las 2 últimas décadas, pues ha ganado muchísimo terreno, pero digamos que en el mundo académico ya va por el medio siglo prácticamente, en que somos conscientes y le estamos prestando atención a todo esto que se llaman, digamos, las prácticas sociales encarnadas. Entonces, lo primero que quiero destacar es eso, ¿no? Es el hecho de que hay una percepción y una sensibilidad actuales en la sociedad, en las instituciones, en los programas, en la formación de las personas, que nos recuerda permanentemente esa condición existencial encarnada que todos tenemos, ¿no es cierto? Y entonces, en la academia, pues hemos volcado nuestra mirada, pues los que nos ocupamos del estudio de esa clase de prácticas, a observar, a estudiar, a analizar muchísimos de esos elementos y esas prácticas, ¿no? Ya tenemos especialistas en unas o en las otras, digamos, si comenzamos hace 20 años haciendo como unas reflexiones muy generales, ahora tenemos personas completamente especializadas en ciertas áreas. Es prácticamente posible fijar la atención sobre cualquier forma de actividad humana desde el punto de vista corporal, ¿no? Y de hecho, la multiplicación de estudios y de actividades y de foros que hay nos están mostrando permanentemente eso. Entonces, ese punto de atención me parece que es el segundo que vale la pena destacar, ¿no es cierto? El carácter encarnado de nuestra existencia nos ha permitido hacer, digamos, o dar una mirada fresca, nueva a muchísimos problemas que han estado siempre ahí, a muchísimos fenómenos sociales de distinta naturaleza, pero ahora tenemos, digamos, un punto de vista nuevo, bueno, ya no es nuevo realmente, pero uno más, que nos permite ligar de una manera muy particular nuestra vida cotidiana, nuestras acciones más banales, si queremos, de todos los días, con fenómenos amplios del orden social, ¿no es cierto?, internacional, entender muchísimo mejor la relación que hay entre nuestras actividades cotidianas, por ejemplo, el género, las clases sociales, las raíces culturales, las expresiones artísticas, digamos. Hoy contamos con un conjunto de conceptos y de acercamientos teóricos que nos suministran explicaciones para una cantidad de estos fenómenos encarnados que hace unas décadas no veíamos o no sabíamos cómo abordar. Entonces, este punto de nuestro carácter encarnado de la existencia me parece que es el meollo de toda esta atención contemporánea y sensibilidad, ¿no es cierto? Y por último, yo quisiera destacar algo que, por lo menos para mí, en lo que yo desarrollo, ha sido fundamental, y es que en estas prácticas sociales encarnadas, en este carácter eh, corporal de la existencia, también tenemos cifradas unos ideales y unos horizontes de transformación tanto individual como social. Esto yo creo que es algo relativamente nuevo en la sociedad, en el sentido de que ahora sabemos que está ahí, si tenemos un conjunto de programas especializados en formas de cambio, de transformación, insisto, tanto en el nivel más personal de la vida de cada uno, como en el nivel social. Nosotros, digamos, vemos hoy que muchísimos programas de atención social, programas educativos, artísticos, tienen claro el carácter encarnado de la existencia y apuntan precisamente a esa formación, digamos, corporal en ese nivel. Sí, lo encontramos en personas que, digamos, practican cierta clase de técnicas, entendemos mejor, digamos, qué aspectos de la educación, tanto escolar como de los procesos de socialización, son encarnados, son corporales, entendemos mejor cómo podemos intervenir en ellos. Muchos pensamos que ciertas técnicas corporales, ciertas formas, digamos, de uso del cuerpo, para decirlo así un poco entrecomillado, sirven para propiciar cierta clase de transformaciones, digamos, somáticas, emocionales, cognitivas también, ¿no es cierto? Entonces, toda esa sensibilidad contemporánea hacia las facetas existenciales y encarnadas, digamos, creo que es lo que hacen que estos estudios del cuerpo
pues hayan ganado un lugar destacado hoy en día en el mundo académico, y pese a que, digamos, es un tema como que es escurridizo, ¿no es cierto? Muchas veces no es tan fácil de asir y de definir como otros en el mundo académico. Creo que es notable el éxito que ha tenido, ¿no es cierto? O sea, ha entrado a formar parte de muchas explicaciones, de muchas percepciones y de muchas iniciativas en muchos campos de la sociedad actual. Bueno, con estos tres, digamos, elementos primeros, creo que tenemos algo para comenzar, y creo que Claudia tiene muchísimo más para sumarle a esto. Muy bien. ¿Me das mi primera imagen, por favor? Y yo agregaría, maestra, a las palabras de Le Breton, que ha sido, como usted dijo, uno de los autores de los que hemos bebido, los latinoamericanos aquí en la fundación, que hemos venido haciendo de un campo de estudios del cuerpo, que no solo la condición humana es corporal, la existencia es corporal, la presencia humana en el mundo es corporal. Somos perceptibles por los otros porque estamos encarnados, porque somos un cuerpo. En ese sentido, cualquier intento por entender una sociedad o una cultura, inclusive una institución, si quieren entender la iglesia o la escuela o la familia, es necesario arrancar por preguntarse ¿y cuál es el concepto de cuerpo que hay allí? O el concepto de sujeto o de persona o de individuo, porque como se ve, las distintas épocas, las distintas culturas y en los distintos campos de saber, esto que nosotros hablamos de presencia encarnada o de cuerpo se ha nombrado de una manera distinta. Yo lo voy a hablar desde mis campos de saber, entonces me parece interesante señalar algunas cosas. Por ejemplo, acciones, actividades y actuaciones. Esto es clave porque las acciones son haceres del cuerpo, pero las actividades son haceres con intención y las actuaciones son haceres con intención en contextos específicos. Es decir, cuando yo tengo una profesión o cuando yo desempeño un oficio, yo hago actividades, es decir, acciones con intenciones, pero las sitúo en unos contextos específicos. Y esas actividades y esas actuaciones van constituyendo esto que yo estoy nombrando aquí como prácticas culturales. Esas prácticas culturales son específicas de los entornos sociales y culturales en los que se dan esas actividades y esas actuaciones. Y esas prácticas culturales son propias de los distintos grupos humanos, de las distintas épocas históricas, y son propias también de unos tipos de cuerpo muy precisos y muy singulares, debido a que, como ya lo mencionaba la maestra Sandra, son el resultado de un conjunto de técnicas corporales. Esta es una categoría que introdujo un antropólogo que se llamaba Marcel Mauss, pero que hoy en día las ciencias sociales y toda esa otra cantidad de disciplinas que se están ocupando de mirar el cuerpo, pues le ha hecho unos aportes muy significativos. Entonces, fíjense ustedes cómo las técnicas que son, digamos, las formas como el cuerpo se mueve, los usos que se le dan al cuerpo, las actitudes, los gestos que están codificados, los comportamientos que caracterizan esos cuerpos. Si ustedes miran en las distintas culturas, por ejemplo, las técnicas corporales de los hombres son distintas a las de las mujeres, las técnicas corporales de la gente religiosa tienen una particularidad específica, las de las madres, las de los artistas, las de los deportistas. Entonces, esos usos, esas maneras en que el cuerpo se presenta frente al otro y actúa para que sea reconocido dentro de un oficio o dentro de una profesión, son particulares de esos cuerpos y de esos campos de saber, digamos. Y eso es lo que hace que las prácticas culturales en determinadas culturas, en determinadas épocas, tengan unos rasgos singulares y no sean iguales en todos los países, en todas las latitudes, etcétera. Eso nos permitiría pensar que la corporalidad, que es una categoría que ya también se está nombrando y la gente la está oyendo mencionar, hablaría de la singularidad de cada cuerpo, ¿no? De la personalidad que tiene cada uno de nosotros como ser único e irrepetible, de su manera como aparece frente
al mundo y entenderíamos que hay una experiencia corporal que es como la autobiografía, ¿no? Todo el registro de la cultura que está escrito en el cuerpo, porque yo agregaría a la enunciación de Le Breton que no solo la condición humana es corporal, sino la existencia misma, como lo decía antes. Entonces, la vida pasa en el cuerpo, no pasa por el cuerpo, le pasa a uno. Uno vive su vida corporalmente y el registro de todo eso, toda esa inscripción autobiográfica que queda del estar viviendo en el mundo y en la realidad es lo que constituiría esa experiencia corporal. Entonces, sí, Alexander, la existencia es corporal, la presencia humana en el mundo es corporal y la condición es corporal porque los que producen esa cultura y esa sociedad son los cuerpos que se sirven de esos usos, ¿no? De esas actitudes y de esos gestos. Cierro con un último elemento. No es solamente una cosa externa de la manera como se ve gesticular o actuar el cuerpo. Toda la gesticulación y la actuación del cuerpo tiene detrás una carga en términos de creencias, de ideologías, de políticas, de deseos, de poderes que se están moviendo, de fuerzas, de relaciones de fuerzas sociales, y eso hace que uno agache la cabeza o la suba o mire hacia arriba o mueva las manos de tal manera. Las madres tienen una gestual corporal, las enfermeras tienen los maestros, y la gestual corporal de un maestro latinoamericano y de un maestro de la India, pues es singular de cada uno de ellos, porque cada uno de ellos está en una cultura. Se nos fue el maestro Alexander. ¿Se fue Alexander? Ah, sí. Ahí está. Ahí estoy, ¿o no? Ahora sí. Sí. Volví, ¿no? Me da en pie para introducir entonces el tema del patrimonio, porque con estos dos elementos, estas dos posibilidades que nos dan Claudia y Sandra, si el patrimonio, digamos que técnicamente es heredar, legar, ¿sí? ¿Cómo entonces podemos entender el cuerpo como un elemento integrado de los legados, de lo que se hereda, de la memoria, de las representaciones, de los imaginarios? Sí, Alexander, o sea, creo que uno de los campos en los que ha habido gran reflexión e investigación cuando se piensa en este carácter encarnado de la existencia es precisamente todo el campo que ha intentado comprender cómo se, digamos, educa corporalmente en la sociedad, cómo se reproduce la sociedad y cómo también es posible cambiar, ¿no es cierto? Hay, digamos, unas discusiones importantes entre autores y, digamos, hay unos especialmente conocidos por eso, no queremos entrar ahora aquí en exposiciones académicas, pero yo diría que algo que es claro y uno de los grandes avances y resultados que los estudios del cuerpo, digamos, pueden ofrecer en general a la sociedad, es esta comprensión mucho más clara de cómo se educa corporalmente, digamos. Hoy sabemos mejor qué es lo que pasa, por ejemplo, en la escuela, ¿sí? ¿Qué significa la disciplina escolar corporalmente? ¿Qué significa tener horarios, ¿no es cierto? Unas pausas que son los recreos, donde se realizan ciertas actividades. ¿Qué implica todo el proceso de sedentarización escolar para el desarrollo cognitivo? ¿Cuál es la función, digamos, de la educación física con sus diferentes técnicas dentro de la escuela? Sabemos qué significan, digamos, las formas de transmisión de técnicas corporales desde el amamantamiento de los bebés y en la vida. O sea, todos estos campos que tienen que ver con lo que yo personalmente llamo la educación del cuerpo, los conocemos muchísimo mejor. Los conocemos en el plano individual y los conocemos en el plano social y cultural. Es decir, sabemos, por ejemplo, que hay unas prácticas, digamos, cotidianas que nos marcan culturalmente, lo estaba mencionando Claudia antes, digamos, hay maneras específicas de hacer,
de moverse en culturas, ¿no es cierto? No bailan, vamos a decir, igual los caleños que los bogotanos, ¿no? Ni más faltaba. O sea, hay una diferencia y esa diferencia está hecha de cosas muy concretas que para un ojo incluso cero especializado están a la vista, ¿no es cierto? No es lo mismo practicar ballet clásico que hacer danza contemporánea, ¿no es cierto? Todos esos elementos tienen unos componentes técnicos, pero también están asociados a una vida cotidiana de movimientos, por ejemplo, para hablar de movimientos aprendidos, pero de gestualidad, como decía Claudia, muchísimos elementos, ¿no? Por ejemplo, nuestro gusto por la comida, ¿no es cierto? Que me guste o no me guste el champú no es una cuestión corporal aprendida, no están unas papilas gustativas entrenadas de cierta manera, de manera que tenemos esta gran cantidad de elementos cotidianos que son las prácticas sociales que se reproducen en la educación, desde la casa, también en la escuela y también en el mundo en general en el que vivimos. Pero después están también las prácticas, digamos, mucho más especializadas, ¿no es cierto? Digamos, en parte, para complementar la idea de las técnicas del cuerpo, digamos, todos estos sistemas ya casi profesionales de movimiento, ¿no es cierto? Exacto, ya por ejemplo, si una cosa es ir a bailar salsa por ahí, ¿no es cierto? Y otra cosa es formar parte de un grupo profesional, ¿no es cierto? Dominar casi virtuosamente técnicas especializadas, ¿no es cierto? Como se puede ser gimnasta olímpico, como se puede ser atleta, como se puede ser malabarista, ¿no es cierto? Ciclista profesional, todos esos términos especializados, ¿no? De técnicas especializadas, nos muestran otro elemento de qué es el legado y qué es el patrimonio. ¿Sí? Y dentro de eso, pues hay muchos aspectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, iniciarse en una técnica musical, ¿no es cierto? Tocar marimba de chonta necesita una técnica cultural específica y está asociado a una particular oralidad, una particular musicalidad, una manera de reconocer e interpretar los sonidos, por ejemplo. Me refería antes al asunto de la educación del gusto, ¿no es cierto? Cómo eso está asociado con nuestras tradiciones culinarias, alimentarias. Sí, todos estos elementos que conforman el patrimonio, tradiciones gastronómicas, las formas de las fiestas, ¿no es cierto? De los carnavales, las medicinas tradicionales, todas estas comprensiones, por ejemplo, de cómo se enferma o se cura alguien, cómo deben relacionarse, digamos, los curanderos o los médicos con los pacientes. Todos estos aspectos son aspectos que se viven encarnadamente, que suponen interacciones corporales y que desde luego son el meollo, digamos, del patrimonio y de los legados culturales, porque si nosotros perdemos esa riqueza, digamos, si los niños y los jóvenes no van aprendiendo estos elementos como una conexión de su educación corporal más básica, pues literalmente los legados tenderían a desaparecer, ¿no? Entonces, quiero volver a donde comencé. Lo que nosotros sabemos en los estudios del cuerpo hoy es que en los procesos de educación, de todo lo que está comprendido dentro de la educación en un sentido bien amplio, es también, digamos, esos procesos de educación son también, perdón, el escenario en el que los patrimonios, ¿sí? Y todos los legados culturales van reproduciéndose y también van cambiando, ¿no es cierto? Porque sabemos, por ejemplo, que para volver, digamos, a la danza, que es algo que tal vez Claudia y yo tenemos en algún punto en común, hay también cambio, ¿no es cierto? Hay tradición, pero hay cambio, ¿sí? Vienen innovaciones, vienen nuevas técnicas, vienen nuevos ritmos, vienen nuevas formas de comprender el movimiento y la expresividad de las personas. Así que ese enriquecimiento permanente ocurre a través, por ejemplo, de procesos de educación desde los más explícitos, ¿sí? Hasta algunos que todavía tal vez no tenemos del todo claro cómo ocurren, pero que sabemos que están ocurriendo. De hecho, para cerrar con algo referente a nuestra situación actual, digamos, desafío de enseñar para todos a través de plataformas que nos establecen relaciones virtuales, creo que está poniendo de presente lo que significa una forma de interacción encarnada versus una que no sería encarnada, ¿no? Y qué papel juegan los sentidos y qué papel juega, por ejemplo, aquí la corporalidad en la capacidad que nosotros tenemos de apelar a esos elementos para
digamos, hacerlos parte de los procesos pedagógicos. Entonces, creo que eso también nos mostraría, por ejemplo, que el patrimonio pedagógico con el que contamos tiene que ser renovado si queremos actualizarlo, por ejemplo, para una enseñanza virtual. Bien. Gracias, Sandra. Bueno, Claudia. Alexander, mira, yo propondría pensar que no solamente el cuerpo es un elemento del patrimonio, un poco la manera como tú lo enunciaste, sino que el cuerpo es el artífice del patrimonio, ¿sí? El cuerpo produce el patrimonio al tiempo que es producido por el patrimonio, ¿sí? En ese sentido, si me das la segunda imagen, quiero proponer dos conceptos que tienen que empezar a entrar al patrimonio, que son el concepto de cibercultura y el concepto de ciberciudadanía. Así como las culturas estaban siendo producidas desde unas prácticas que eran físicas, que eran encarnadas, esta existencia encarnada, ahora las prácticas culturales y las técnicas, es decir, esas prácticas demandan unas técnicas culturales, no es que sean desencarnadas, es que son virtuales, pero siguen siendo encarnadas. Allí detrás hay unos cuerpos que están produciendo también esas prácticas. Lo que pasa es que se están dando a partir de unas maneras, de unos usos corporales, de unas características, de unas costumbres corporales, de unas actitudes y de unas disposiciones que no son las mismas de las culturas encarnadas. Por eso los llamamos ciberculturas. Si ustedes miran, por ejemplo, las maneras como las culturas hasta ahora, las culturas que llamaríamos predigitales, los inmigrantes digitales que son nacidos de los años 90 hacia atrás, estos inmigrantes producían, digamos, su cultura a partir de textos, ¿cierto? Los textos escritos, los textos que se sirven, por ejemplo, en este momento en las tecnologías, se sirven del Office, por ejemplo, entonces se escriben en Word o usan tablas de Excel, etcétera, pero son textos de todas maneras únicos, solos, y que se leen de manera secuencial y lineal, mientras que los textos que se mueven en las plataformas, en las redes, en los distintos sites, en las wikis, en los blogs, en los canales, por ejemplo, los youtubers, los instagrames, etcétera, son hipertextos, son agregados de información que están enlazados y que pueden tratar una temática de manera plural, diversa y simultánea. Es decir, que permiten acceder a la información desde diferentes tópicos relacionados con la temática. Le permiten a uno, por ejemplo, decidir desde qué perspectiva quiero tratar el tema porque tengo a la vista de manera simultánea todas las perspectivas abiertas al mismo tiempo. Esto hace que estas ciberculturas produzcan ciberciudadanos. Estos ciberciudadanos, para poder habitar este tipo de cultura, necesitan ser multimediales, es decir, necesitan poder manejar muchos lenguajes de manera simultánea, trabajar con varios medios de comunicación combinados, por ejemplo, texto, fotografía, imagen, video, audio, animación, gráfico, realidad virtual. Imagínate lo que decía la maestra Sandra, la escuela trabaja con textos, no con hipertextos, y trabaja con una mediación simplemente, o con dos, de pronto hay un cuento que tiene imágenes y tiene letras. Bueno, las maneras de construir conocimiento, de producir información y de producir contenidos hoy en las redes, en estas ciberculturas que tienen que empezar a entrar a ser parte de este patrimonio, son multimediales, son multipantallas, y por eso las nuevas corporalidades son lo que llamamos multitasking, es decir, son corporalidades capaces de realizar tareas, muchas tareas múltiples, al mismo tiempo, de manera simultánea, focalizando su atención,
poniendo la atención distribuida en las distintas pantallas en que están. Entonces, si ustedes piensan en el mundo en este momento, estamos cuerpos predigitales, habitando al mismo tiempo que cuerpos digitales, es decir, cuerpos que se sirven de las nuevas tecnologías, pero que todavía no son hiperdigitales. Porque la diferencia entre, por ejemplo, un gran gerente que usa su celular como herramienta y que tramita a partir del celular sus mensajes, el WhatsApp, su correo electrónico, etcétera, para él ese celular es una herramienta de trabajo. Para un nativo digital hipertextual, el celular es una interconexión con sus mundos virtuales. Él habita al mismo tiempo varios mundos. Lo que para nosotros los predigitales es una identidad, por ejemplo, que es estable, que es fija, para ellos hoy en día eso ha transmutado y ellos habitan perfiles, ellos no tienen una identidad fija, ellos tienen perfiles y tienen tantos como redes en ese momento estén abiertas, ¿cierto? Ellos son mutantes, se pueden mover de una realidad a la otra y son híbridos, son capaces de habitar realidades diferentes en momentos simultáneos, al mismo tiempo aparecer de muchas maneras en distintas partes. Dentro de los mismos digitales e hiperdigitales, piensen ustedes que hay centennials, que son los que nacieron con el corte del ciclo, millennials, que son los que nacieron como en los 80s con internet, ¿cierto? Ellos son generación arroba, tienen correo, aprendieron a manejar la internet, nacieron con la triple W, pero también hay septennials, los que nacieron en 2007, o sea, con redes sociales, ellos ya no son arroba, ellos son hashtag, ellos son capaces de etiquetar sus contenidos, de poner una voz en las diferentes redes. Piensen que los jóvenes de las generaciones predigitales estaban siendo educados en unas escuelas que administraban una educación postergada, es decir, los estaban educando para cuando fueran adultos, para cuando nacieran al mundo de la vida, para cuando entraran al mundo laboral, mientras que los jóvenes de la cibercultura, los ciberciudadanos hiperdigitales, son cuerpos con voz y voto 24/7, permanentemente. Es un nuevo recorte etario, digamos, es un nuevo grupo humano, un grupo de edad humano que está entrando en la cultura con unas prácticas culturales y con unas técnicas corporales diferentes. Entonces, en ese sentido, el legado y el patrimonio tiene que, además de ser cultural, empezar a ser cibercultural. Perfecto, Claudia. Yo creería que... ¿me escuchan? Sí. Sí, listo. No, lo que pasa es que me excuso con la audiencia y con ustedes porque me tocó con celular. Ahora que estás hablando todo el ciber, resulta que entonces no estoy en la computadora, sino que estoy en el celular porque la red y yo estoy en el campo, en fin. Y por eso de pronto no puedo mirar algunas preguntas que nos puedan hacer los participantes de esta mesa. Entonces no sé si ustedes la tienen. Ah, listo, bueno. Y dice, ¿existe un archivo propiamente dicho de que cuenta de las diversas prácticas corporales? ¿A quién le corresponde? Si es el caso, la agencia de este archivo, dice Adriana Valderrama Gómez, que está conectada en este momento. Bueno, pues como estaba diciendo yo, nosotros no hacemos parte del patrimonio, nosotros somos artífices del patrimonio, Adriana, nosotros lo producimos. Cada uno de nosotros, como dije en mi primera intervención, es dueño de una experiencia corporal. Ese es el archivo particular, singular de cada uno. Pero nosotros además somos cuerpos comunitarios, ¿cierto? Somos corporatividades, cuerpos colectivos, y en ese sentido sumamos archivos y producimos archivos conjuntos como Estado, como cultura, los movimientos feministas, los movimientos de resistencia, todos esos conjuntos de prácticas en los diferentes espacios de saber, en los diferentes oficios, en las diferentes profesiones, tienen sus propios archivos porque están constituidos por prácticas culturales que están, digamos,
producidas por ese conjunto de técnicas de las que hemos estado hablando hoy. Yo diría incluso, Claudia y Sandra, bueno, para un historiador, si no entra con preguntas a un archivo es muy complejo. Y tú nos has puesto, por ejemplo, la cibercultura o las ciberciudadanías, ya es una pregunta que hay que hacerle al cuerpo, desde dónde está y para dónde va desde esa perspectiva. Sandra, ¿quieres aportarnos algo acerca de la pregunta Sí, de Adriana? pensaba que adicionalmente se pueden considerar, digamos, como si uno quisiera, ¿no es cierto?, como archivos corporales, muchísimas expresiones que han quedado consignadas en diferentes formatos, ¿no es cierto? Porque como digamos, la actividad que llamamos corporal o ese carácter precisamente encarnado, también tiene, digamos, la particularidad de que es experiencia que va a desaparecer, ¿no es cierto? Digamos, tiene como un presente performático. Entonces, lo que uno podría también pensar como un archivo, ¿no? Sobre todo para los estudiosos, ¿no? Que pueden interesarse en esa otra clase de archivos, pues están consignados en muchísimos formatos. Hoy en día, desde luego, o de hoy en día, mejor dicho, van a quedar archivos, por ejemplo, en todos los enormes repositorios virtuales que hay en el mundo. Pero para todas estas épocas, digamos, anteriores, tenemos como huellas dejadas sobre diferentes superficies, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hacer hasta un cierto punto o constituir archivos, por ejemplo, de cómo fueron las formas de crianza, de cómo fueron las formas de cuidado, de cómo fueron técnicas, por ejemplo, de danza anteriores, pero son huellas, ¿no? No son archivos completos que nos permitan presenciar o interrelacionarnos corporalmente, ¿sí? O no de la misma forma con esas prácticas, ¿no es cierto? Entonces, no sé si era, no recuerdo ahorita el nombre de la persona que hizo la pregunta sobre el archivo. Entonces, no sé, si está pensando, por ejemplo, Adriana Valderrama. En Adriana. Entonces, si Adriana está pensando, digamos, en archivos a los cuales acudir, ¿no es cierto?, va a encontrar que casi todos esos archivos, como yo digo, paradójicamente, están escritos, están fijados en letras sobre papel, ¿sí? Porque como quiera que sea, pues para una parte importante de todo nuestro pasado, pues esa fue la forma fundamental de registrar cualquier cosa. Entonces, lo que sea que tenemos, lo tenemos casi todo en un formato, en efecto secuencial, con inscripción escrita, y solo muy recientemente, digamos, tenemos archivos con formatos diferentes, ¿no es cierto? Lo cual, sin duda alguna, va a constituir archivos diferentes para el futuro, ¿sí? Va a dejar huella de cosas que ahora, con esta, digamos, percepción contemporánea a la que yo me refería, pues va a dejar unos archivos armados de otra naturaleza, ¿no es cierto? Para quienes en el futuro se puedan interesar por ese punto, porque hoy tenemos esa sensibilidad, vamos a dejar huella, o vamos a dejar archivos de otra naturaleza. ¿Sí? Entonces, tal vez eso puede ser una idea para uno situarse en relación con qué cosas pueden ser archivos del cuerpo en algún momento determinado. Hay un tipo de archivo, maestre, que a mí me alucina. Yo hubiera querido nacer 30 años antes para poderlo poner en mi cuerpo, y son los tatuajes. Los tatuajes son una forma de escritura en el cuerpo, de escritura en la piel, y yo he hecho el ejercicio de preguntarle a las personas qué significan sus tatuajes, en qué momento se los hizo. Y normalmente son escrituras, ¿no? Son textos, es el registro, como decía usted, es la huella de una experiencia que de alguna manera fue significativa y la persona la quiere llevar impresa, ¿no? Impresa en su cuerpo. Esa es otra manera de archivo, Adriano. Y todo esto que estamos guardando, que nos gusta guardar en las redes, en los sites, en los canales, etcétera, todo esto que se está dejando y con lo que cada uno va por el mundo en sus dispositivos, son otras formas de archivo, ¿no? Que, como decía la maestra, ya no están solamente escritos, están puestos allí de muchas maneras.
No, no oímos, Alexander. Está silenciado. Perdón, perdón, no, sí, ya, ya. Esto significa, Sandra y Claudia, que en algún momento lo comenté con ustedes previo, y que les proponemos en algún momento dado, es como revisitar el tema de nuestros patrimonios, es decir, lo que nosotros técnicamente tenemos como patrimonio en términos de la manifestación del patrimonio cultural inmaterial, revisitarlas desde estas perspectivas, o sea, volver como a mirarlas, porque sí es cierto, estamos hablando de, para usar un poco el lenguaje de la fotografía, estamos hablando de un patrimonio no lineal, es decir, lineal y otro no lineal. Es decir, digamos, como las cámaras, unas análogas y otras digitales y ya con otro, porque nos han llevado, nos empezaron despacito, ustedes empezaron muy despacio, pero ya nos elevaron ya en términos de que hay que volver a mirar todo eso, y creo que ese es uno de los aportes importantes para hoy. Es decir, los que hoy están conectados y los que hoy estamos trabajando el patrimonio, necesitamos mirarlo de manera diferente, porque tiene una riqueza enorme y eso potenciaría mucho más las lecturas de ciudad, las lecturas del territorio. Imagínense que en este momento nuestra alcaldía tiene, por ejemplo, Puro Corazón por Cali, por ejemplo. Y hay una relación directamente con el cuerpo, por ejemplo. Pero bueno, yo voy a volverme más bien a lo personal, realmente, para que quienes apenas están llegando a la sintonía, bueno, digamos que puede haber distintos niveles, los que ya especializados, que de pronto ya han explorado, los que van en camino y los que apenas van a empezar. ¿Ustedes qué le recomendarían a estos que apenas están llegando, o a todos, pero sobre todo a estos que apenas están llegando? ¿Cómo arrancaron ustedes? Cuéntenos ya esa experiencia muy, muy de lo personal, cómo arrancaron, desde dónde fueron esos gustos por el cuerpo, por el tema, por ejemplo. A ver, yo creo que para mí, en ¿Sí? mi ¿Me caso, escucharon? digamos, sí. La inquietud surgió porque en algún momento, cuando estando interesada en una cosa completamente distinta, empecé a conocer en realidad la literatura, no las técnicas mismas, sino la literatura sobre las técnicas corporales que yo llamo de la vanguardia de comienzos del siglo XX, es decir, todas estas técnicas que ahora, digamos, se practican mucho también, digamos, en Colombia. Voy a nombrar algunas que sé, por ejemplo, que en Cali se practica mucho Feldenkrais. Hay técnicas como la autonía de Gerd Alexander, ahora está pues muy de moda Pilates. Todas estas técnicas corporales surgieron de las vanguardias que yo llamo corporales a comienzos del siglo XX, y por una pura casualidad de la vida, yo empecé a conocer eso, empecé a tener libros en mis manos sobre eso. Y eso me causó dos cosas. Uno, una idea que pues me demoré mucho tiempo en comprender, que es la idea que hay aquí inscrita en muchas de esas técnicas, de lo que se llama, digamos, la formación psicosomática, ¿no es cierto? De que unas habilidades y unas capacidades específicas de esas técnicas están asociadas con experiencias psíquicas, ¿no es cierto? Y entonces que la experiencia encarnada es una experiencia psicosomática, digamos. Eso es básicamente uno de los principios para muchas de esas técnicas, no para todas, pero para muchas lo es. Esto es algo que yo intuía, pero no entendía muy bien, pero me di rápidamente cuenta bueno, ahí comencé a leer cosas, ¿no es cierto? Un poquito como de historia, y una cosa que entendí, tengo que decirlo, en mi propia vida, es en qué había consistido mi educación corporal, ¿sí? ¿Qué era lo que yo había aprendido corporalmente a lo largo de la vida? De una manera muy sencilla, ¿no? No digo en cosas sofisticadas, de técnicas sofisticadas, que también había practicado algunas, sino simplemente qué significaban ciertas prácticas de la educación corporal para la vida de uno. Eso, por ejemplo, algo en lo que yo insisto mucho. ¿En qué consiste en realidad el proceso de disciplinamiento de la escuela escolar? Sí, o sea, comprender eso para mí fue muy importante. Es decir, ¿qué pasa? ¿En qué consiste la vida de alguien que va bueno, yo fui a un colegio en el que me tocó ir 6 días al colegio a la semana. ¿Qué significa eso? Sí, ¿qué significa que alguien durante 12 años de su vida, ¿sí?, vaya al colegio, esté sentado, ¿sí?, aprenda a leer y a escribir,
aprenda a tender un tablero, desarrolle los sentidos, sobre todo de la distancia, el oído, digamos, eso para mí fue muy revelador, y entender cómo en contraste con ese sistema pedagógico habían surgido estas vanguardias corporales que proponían, digamos, una perspectiva, digamos, integral de la experiencia humana, pero además consideraban algo que me parece que es muy importante para entender cuáles son las aspiraciones de los estudios del cuerpo contemporáneos, que es esta idea que mencioné inicialmente. Es que además ahí hay posibilidades de transformación, que se pueden introducir cambios psicosomáticos en las vidas individuales y colectivas a partir de cierta clase de educación corporal. Eso me parece que para mí fue muy revelador comprender eso. Me demoré muchos años entendiéndolo. O sea, me tomó mucho estudio, o sea, y esa fue mi inquietud personal, en realidad. Fue eso, ¿no es cierto? Mucho antes de que en Colombia, digamos, esto se comenzara a popularizar en un mundo sin internet ni nada, ¿no es cierto? Antes de que uno pudiera tener un contacto actualizado, desde luego era una inquietud que ya había sido planteada. Los estudios de esto se iniciaron fuertemente finalizando la década de los 60, digamos, es típico de los movimientos culturales y académicos del comienzo de los años 70, pero pues aquí a Colombia, digamos, difícilmente habían llegado, en una época, como digo, que uno no estaba muy informado de lo último que estaba sucediendo en el mundo académico, y entonces eso fue, digamos, la manera como yo me orienté, y por eso comencé por un trabajo, digamos, que fue un trabajo de entender en una visión, si uno quiere, genealógica, cómo habíamos llegado a constituir nuestra existencia corporal, digamos, en el país, como en los dos últimos siglos, que es más o menos de lo que yo me he ocupado. Bueno, en mi caso... Bueno, Claudia. En mi caso, yo desde niña uso el cuerpo en distintas prácticas porque fui nadadora, fui gimnasta, fui bailarina. Entonces, ahí ya hay un primer acercamiento con lo corporal, y cuando tú tienes que entrenar, ¿no? Entrenar tu cuerpo muscularmente hasta sentir agotamiento, cuando tienes que privarte, por ejemplo, de ciertas comidas que son particularmente queridas por los niños y demás, empiezas a sentir los rigores, ¿no? De lo corporal, eso por un lado. Por el otro lado, empecé a estudiar educación física y empezaron a llegar a mis manos toda esta literatura que empezó a producir Paidós, la editorial Paidós, que se llamaba Técnicas y Lenguajes Corporales, y empecé a escuchar todos estos nombres: Feldenkrais, Alexander, Eutonía, el cuerpo, territorio escénico, el cuerpo de Michel Bernard, es decir, una colección enorme de textos que empezaban a hablar del cuerpo desde las ciencias sociales y no desde las ciencias naturales como siempre lo habíamos oído, ¿no? Desde la medicina con la salud, o desde la escuela con la pedagogía y el entrenamiento del cuerpo, o desde la biología con las ciencias de la salud, el nacimiento, la vejez, etc. Las ciencias sociales empezaron a mostrarnos otras maneras de aproximarnos. Y después, cuando el Departamento de Educación Física, Deporte y Recreación de la Pedagógica se volvió facultad, pues le pidieron a su colectivo de maestros que diseñaran 3 programas: uno en deporte, uno en recreación y uno en educación física, como existen hoy. Y yo tuve el privilegio de integrar el colectivo que escribió la licenciatura en educación física. Y como ya no nos podíamos preguntar por el deporte, porque el deporte iba a ser el objeto de estudio de la licenciatura en deporte, entonces, bueno, ¿y entonces qué va a estudiar la educación física? Y en mi caso, pues yo era la encargada de diseñar toda el área disciplinaria, entonces yo propuse: la educación física debe estudiar el cuerpo, ¿no? Las experiencias corporales, las prácticas corporales, y en ese sentido me empecé a acercar a hacer toda esta lectura y todo este estudio de este campo que se estaba abriendo paso en Latinoamérica, como dice Sandra, en los últimos 20 o 30 años, muy fuertemente, con una gran presencia en términos de congresos, de producción académica, intelectual, etcétera, pero en el mundo
esto arranca en los 70, ¿no? Tiene casi 50 o 60 años. Y el movimiento contracultural que a mí siempre me ha interesado mucho, el hipismo, la liberación femenina, la revolución sexual, eso hizo que el cuerpo se nos apareciera de otra manera, ¿no? Se nos pusiera de frente de una manera distinta, el cuerpo mismo ya como un texto, el cuerpo mismo como un tejido cultural. Entonces, esos serían, digamos, mis primeros vínculos con el estudio de lo corporal, mi propia experiencia encarnada y después la necesidad de pensármelo académicamente para trabajar en la escritura de este programa que iba a estudiar el cuerpo, ¿no? La experiencia corporal. Bueno, yo voy a decir de dónde arranqué yo, porque resulta que yo tengo formación como actor y bailarín también, y como te pasó a ti, Claudia, yo 6 años de mi vida de mi plier estira todos los días. Y era, como dice Sandra, una técnica para poder luego abordar ciertas planimetrías y ciertas coreografías en términos de los montajes. Eso de todas maneras siempre lo he trasladado a mi vida para hacer lecturas de mi vida, es decir, lo he encarnado para poder ir avanzando. Sí, las lecturas pues van llegando también, como ustedes van llegando, y en ese orden me gustaría que a las personas que están conectadas, que pues ya casi terminamos desafortunadamente, ¿cuál sería un texto, así sea un epígrafe, como yo arranqué con el de David Le Breton, que le pudiera inspirar, que puede decir, mire, esto me parece edificante, esto me parece interesante, por aquí pueden arrancar, ustedes son 2 maestras, son 2 personas supremamente, digamos, faro para muchos de los que estamos llegando a la sintonía. Bueno, pues como digo, ahí pues este autor que tiene tanta recepción en América Latina, que es Le Breton, yo pues he tratado siempre a lo largo de los años de enseñar, de fomentar, digamos, la lectura de los autores regionales, ¿no es cierto? Porque como quiera que sea, pienso que estamos, digamos, necesitados del diálogo de la producción que nosotros hacemos y de la manera como nosotros aquí entendemos, digamos, los estudios del cuerpo en relación con nuestras sociedades, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que eso es un deber, de cierta manera, porque pienso que a veces en exceso acudimos, digamos, a una literatura que, como quiera que sea, no está estudiando lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Entonces, con todos los grandes autores que desde luego existen, yo siempre llamo la atención sobre la importancia de que fijemos también, al menos con la misma dedicación, nuestra atención en la prolífica producción que hay en el país y en la región, porque digamos, ya es inabarcable, digamos, uno necesitaría incluso, Alexander, que le dijeran en qué área quiere iniciarse alguien, ¿no es cierto? Ya no se puede decir, no, a mí me interesan los estudios del cuerpo, porque es muy difícil hoy en día, digamos, iniciarse panorámicamente, ¿sí? Creo que uno puede decir, bueno, a mí me interesan, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con movimiento, con expresión artística, me interesan los problemas de educación, los problemas de salud, porque básicamente, como ha insistido Claudia desde el comienzo, pues todas las prácticas que nosotros tenemos están encarnadas, o sea, todo puede ser visto desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Entonces yo diría, por ejemplo, que si uno quiere comenzar en algún lugar en Colombia, siempre a comenzar por donde me parece que se comenzó en buena parte de Colombia, que son los estudios del grupo de la Universidad de Antioquia sobre educación, donde estaba Olga Lucía Zuluaga. Me parece que ahí hay un abrevadero siempre importante, que tiene la virtud de conectar literatura internacional y ciertas corrientes de los estudios del cuerpo con realidades nacionales. A mí, como me interesa especialmente la educación, pues digamos que yo siempre recomiendo a la gente echarle una mirada ahí, que es un buen comienzo. Creo que es situarse también, digamos, en finales de los años 80 y tener una visión sobre lo que se ha hecho en el país.
Gracias, Sandra. ¿Y Claudia, qué nos puedes? Hay no sé si es feo aprovechar esta ventana, pero yo tengo un repositorio que se llama Cuerpos Elocuentes, es un blog en donde hay en este momento subidos casi 700 textos sobre cuerpo. Buenísimo. Y se encuentran clasificados en campos de saber, o sea, si quieres antropología o sociología o educación o estéticas, ahí los encuentras, y también los encuentras por etiquetas, por ejemplo, cuerpo y identidad, cuerpo y infancia, cuerpo y senectud, cuerpo y estética, cuerpo y resistencia, cuerpo y poder, cuerpo y violencia. Entonces, como decía la maestra, es que en este momento la producción es enorme, entonces es muy complicado decir este texto. Y una cosa que quiero volver a decir, que ya dijo Sandra, pero que es fundamental, aquí hemos dicho durante una hora que el cuerpo produce su cultura y que al mismo tiempo es una producción de su cultura. Si queremos empezar a conocer nuestros cuerpos y llevar el cuerpo latinoamericano a la escuela, necesitamos empezar a trabajar con lo que se está produciendo como escritura en América Latina. Los 600 textos que hay en mi blog son escritos por latinoamericanos de los últimos 25 años. Son traídos de congresos y de producciones latinoamericanas. Ese es uno de mis propósitos, visibilizar nuestros cuerpos y nuestras corporalidades. Excelente, Claudia. Bueno, allí Erika Valencia nos pone de una vez el link para el website, mayarinowebsite.com, Cuerpos Elocuentes. Cuerpos muy bien, elocuentes. Muy bien, Claudia. Bueno, ya estamos terminando. Yo diría que para arrancar es arrancar por uno mismo. Y esa es la experiencia, digamos, personal también. En algún momento a veces no se siente uno bien con su cuerpo o el cuerpo histórico ese que le han transmitido, y finalmente uno lo va sanando, lo va escuchando, lo va mirando y camina con él. Por eso estamos en la Subsecretaría de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural hablando de memoria e identidad en movimiento, memoria y herencia en movimiento. Memoria y herencia en movimiento, no se está estático, estamos en permanente construcción. Entonces, nada, les agradezco enormemente este espacio, les agradezco que hayan aceptado la invitación, y bueno, quedan unos minutos. Bueno, Adriana está súper emocionada con el tema de la artística. Sí. Ella está, lo que pasa es que Adriana está en México y estudiando algo así, entonces conversaba con ella y ella está, pues hagamos algo. Yo creo que va a tocar Sandra y Claudia que triangulemos por fuera el asunto. A ver, pero sí les invito a que por favor sigamos trabajando para, como les decía, revisitar el tema de nuestras manifestaciones, no solo inmateriales sino materiales, es decir, porque el cuerpo es patrimonio material e inmaterial, y en ese orden de ideas deberíamos mirarlo con todo lo que hoy ya se produce, porque se produce demasiado en torno a estos temas. Bueno, despídense de nuestra audiencia. Muchas gracias, Alexander. Un abrazo enorme. Un saludo muy especial para todos, para Claudia un abrazo, y muchísimas gracias por la invitación, Alexander. Sí, Alexander, además muy importante hablar de esto. Maestra Sandra, me dio mucho gusto compartir este espacio con usted, y en el blog, si quieren, ahí hay un contacto y hay un foro también, o sea, podemos seguir conversando. Allí invitamos a la maestra para que se integre de pronto y hacemos un foro. Estamos siempre abiertos, es un tema que nos encanta y siempre estamos en eso, produciendo y encontrándonos. Sí, un abrazo enorme, mil gracias y bueno, hasta luego. Buen día para todos, que estén muy bien. Buen día, gracias.
Llenemos de vida nuestra terraza y conectémonos en familia con el sentir de nuestra cultura. Abracemos fuerte nuestras tradiciones y hagamos de ella el mejor guardián de vida para nuestra temporada de Festivales de Cali 2020. Con el corazón vivo, la cultura en casa.